no hay, digamos, el criterio que hay para distinguir una lengua de un dialecto es el criterio más, digamos, más serio, más aceptado, es lo que se llama la intercomprensión. Es decir, dos hablantes que se entienden entre ellos, aunque hablen distintos dialectos, hablarán dialectos de una misma lengua. Pero dos hablantes que no se entienden entre ellos hablarán lenguas distintas. Bueno, pues yo ha sido un placer escuchar a San Francisco hablar en murciano. Bueno, y yo estaba pensando que si yo no fuera de Villena, y por lo tanto del área murciano hablante, no le habría entendido nada. O sea, no sabía. Quiero decir que eso de la intercomprensión creo que habría que tenerlo en cuenta, porque el murciano es más que un dialecto, creo yo. Es más que un dialecto. No tenía previsto empezar así, pero bueno. Bueno, mi interés por el aragonés, mi curiosidad por el aragonés, empezaré contando que me surgió cuando hacía la mente, hace ya mucho tiempo. Resulta que yo tenía un compañero de Mili, que era de allí, de la Zanja, era de Binéfar, y él hablaba aragonés. Y digamos, me permitió conocer la lengua, el aragonés, ¿no? Me enseñó libros, gramáticas de aragonés de aquella época, y me llamó la atención que entre el vocabulario que vi una palabra que era, bueno, la preposición hasta, que en aragonés ponía en la gramática aquella dica. Dica significaba hasta. Yo me acordé enseguida de la misma preposición, cómo se decía en Villena, bueno, cómo la había escrita en un texto de un escritor que escribía en el habla de Villena. Y él escribió disca. Decía, y se remontaban disca el cielo, ¿no? Y yo digo, esto es aragonés, esto no es. Y además, no es catalán, porque hay palabras aragonesas que pueden ser también catalanas. Esto es aragonés y no es catalán ni valenciano. Y aquello fue lo que me motivó a investigar, a estudiar sobre la influencia aragonesa entonces en el habla de Villena, que fue el primer artículo que yo publiqué en el año 83. O sea, precisamente yo empecé mis escritos, mis publicaciones, hablando del tema que hoy me trae aquí con vosotros. Por lo tanto, estoy muy contento, estoy muy satisfecho de venir a hablar de esto. Bueno, vamos a ver que si no, el tiempo pasa. Vemos aquí ya Artur Quintana nos ha explicado perfectamente el aragonés, pero yo por empezar pues mostraré este mapa donde se ve aquí el área de habla aragonesa, donde ha quedado reducido el aragonés. Bueno, aquí digamos las palabras aragonesas que se conservan en la lengua catalana fueron consecuencia de la conquista del Reino de Murcia en 1243 por Alfonso X el Sabio, el infante de Alfonso X el Sabio, en que llega un tratado con el rey Taifa de Murcia y Judas Daula para incorporar como protectorado Murcia a Castilla. El gobernador de Murcia tenía el título de adelantado mayor del Reino de Murcia. Como es sabido, en 1284 los mudéjares murcianos se sublevan y Alfonso X pide ayuda a su suegro Jaime I para sofocar esa rebelión en 1296. Murcia fue
fue incorporada a la corona de Aragón por la conquista del rey aragonés Jaime II hasta los tratados de Torrellas y Elche en 1304 y 1305. La repoblación fue principalmente de aragoneses y catalanes, a falta de repobladores castellanos. Son de sobra conocidas las palabras del cronista Ramón Muntaner, que decía que los habitantes de Murcia eran vers catalans y parlaven de bell catalanès del món. Sin embargo, bueno, la repoblación posterior fue castellana. Es decir, hablaban el más bello catalán del mundo, decía Ramón Muntaner en el siglo XIV. El murciano, como también ha explicado muy bien Artur Quintana, se encuadra dentro del interior de la provincia de Castellón, sobre todo el Alto Palancia, la comarca de Segorbe, el interior de Murcia, las Hablas Churras, y el interior de Alicante, sobre todo Villena Isaac y Caudete. Y tiene las mismas características, el mismo léxico, la misma morfología. La Reconquista, por lo tanto, determina su situación, la situación del murciano. La influencia catalana en el léxico y aragonesa, naturalmente, la influencia aragonesa está también en el léxico y también en la morfología, muchos sufijos, que ahora veremos, y modernamente sí que en los últimos 2 siglos ha habido una influencia andaluza, procedente del sur. Por eso aspiramos la S final, aspiramos la S y nos la comemos a veces, ¿no? En un libro sobre el habla de Villena, escrito por Máximo Torreblanca Espinosa, que ha sido, bueno, hasta su jubilación y ha muerto precisamente este año, profesor en la Universidad de California, precisamente, su tesis doctoral fue sobre el habla de Villena, y yo me entretuve, cuando publiqué aquel primer artículo mío, en hacer una estadística de las palabras que él ponía en el libro la procedencia de esas palabras. Ponía la procedencia de 826 palabras, de las cuales 592, un 71,96%, conté que eran de origen aragonés o catalano-aragonés. Catalano-aragonés, me refiero a que no se podía distinguir si el origen era uno o era otro. Podían ser de ambos. Las palabras de origen catalán solo eran 234, el 28,04%. Había una cantidad de palabras de origen aragonés muy elevada. Por poner algunos ejemplos, pues voy a empezar diciendo pues carcallá, luego, zapo, vendema, ansa, pansa, la que he dicho antes, dica o disca, también está, no se dice evidentemente disca, pero sí que está documentado, dimpués, nublo, amagar, rascuño, cocote, gallato, acacharse, pescatero, flama, sanimientres, ardacho, mañaco, charrar, pedreguera, descomer, tosco, daya, rosigón, alfalfel, maracatón, melocotón, chucho o chicho, misino, el gato, rolde, mascarón, bufío, toña, gemecar, samugón, nerguizo, melsa, píndola, enrobinarse, etc. Solo por poner una pequeña muestra de las palabras del murciano de origen aragonés. Entonces, los catalanismos y los aragonesismos del murciano son detectables muy fácilmente, ya que eso, no han evolucionado conforme a las leyes fonéticas del castellano, sino conforme a las leyes fonéticas del catalán o del aragonés. Y entonces, pero si son aragoneses o son catalanes, en muchas palabras es más difícil. Es decir, pescatero, se me está ocurriendo ahora, se dice igual en aragonés. En catalán se dice pescater,
podría ser un catalanismo al que se le añadió la O. Entonces, ¿es un aragonesismo o es un catalanismo? Pues ahí está. Es solo un ejemplo de flama. Flama es, y se dice idénticamente igual en aragonés y en catalán. Con el grupo FL, conservado del latín, que en castellano se evolucionó a L. ¿Es catalana o es aragonesa? Es igual en las dos, tanto en catalán como en aragonés. Bueno, en las vocales, las palabras de origen aragonés presentan la diptongación de las vocales breves latinas en ocasiones en que no lo hacen en castellano. Vamos a ver, esto, por decirlo así, por poner un ejemplo, la palabra latina porta, en castellano dio puerta, porque la O breve de porta diptongó en hue, porta, puerta. Ese es un caso que ocurre en castellano, en catalán no, en catalán se considera como porta, en gallego también. Bueno, pues en aragonés esa diptongación ocurrió en palabras que las que no diptongaron en castellano. Por ejemplo, la palabra castellana isóforo, pues se dice en murciano biscuejo, bishuejo, bisuejo, bisuejo. Remaniente, pues como remanente. En aragonés, romaniente, romaniendo, ¿no? También vendema, vendimia, en fin. Muy bien. Otra característica del aragonés, igual que en catalán y el gallego también, la conservación de la F latina. En palabras que en castellano se han perdido. Es decir, citas, bueno, esa sería valenciana, pero farinetas, farinar, de farina, en latín, farina, en castellano digo harina y luego harina. Fuchina, pisar, afonarse, hundirse. Esa sería una característica muy clara de los aragonesismos y también de los catalanismos en murciano. La palatalización de la L inicial. ¿Qué es la palatalización de la L? Pues soluciona L. Por ejemplo, la palabra luego. Luego, luego. O la palabra lengua. Aquí se dice lengua. Es lo mismo que ocurrió también en catalán. También evolución del pul y del li latino, que en castellano dieron evolucionar a J. Por ejemplo, óculo tiene ese grupo de fonemas, pul, óculo dio ojo con J. Sin embargo, en catalán, en gallego, se conservó la elle, dio elle, en castellano dio J, en aragonés se conservó la elle. Entonces, hoyo en gallego, ull en catalán. Por ejemplo, en palabras como verballa, enclavillar, en vez de enclavijar, adivinalla, carcallar, en vez de carcajada, con J. En vez de la J aparece una L. Otra característica típica de los aragonesismos y también catalanismos, pero en este caso estamos hablando de los aragonesismos, es la conservación de los grupos consonánticos latinos PL, KL, que es escrito CL, y FL. Por ejemplo, replan, hegeliano, esclafar, esclatar, con el grupo CL, espletar, glosar, cerrar de manera ajustada, es una palabra típica del murciano, que conserva el grupo CL del latín. Y flama. Flama es, la palabra se dice igual en catalán, en aragonés, igual que en latín. Y en murciano también.
reducción de la S a la Z, actualmente a la Z, como en la palabra zap, en vez de sap, postudo, corso, sapo, bueno, la hemos dicho, yo la he dicho desde toda mi vida, y vosotros seguro que también. Bueno, las oclusivas sordas intervocálicas se han conservado como tal. Las oclusivas son las sordas son la P, la T y la K. Esas son las oclusivas sordas. Que en castellano, entre vocales, se sonorizan en B, en D y en G. G. Bueno, pues en aragonés se conservan y por lo tanto en los aragonesismos que hay en murciano también se han conservado. Por ejemplo, la palabra lapo o peuco. Peuco para dormir. Ha conservado la P. Hay una variante de origen valenciano que es peuque. Peuque de Peu. Una palabra valenciana que viene de peu, peu que es pie. También otras palabras del mismo tipo, como es el caso de rascuñas, en vez de rasguño, con C en vez de con G, cocote en vez de cogote, gallato en vez de callado, aquí sería se ha sonorizado la oclusiva en posición inicial, pero se ha conservado la oclusiva sorda en posición intervocálica, la T en vez de la D, gallato en vez de callado, pescatero, ya lo he dicho, en vez de pescadero, agacharse en vez de agacharse, etcétera, etcétera. Estas son palabras, son aragonesismos, claramente. Como ejemplo voy a poner los versos estos de Villena, de Villena. Le dice la mujer al marido: quítate las albarcas que me rascuñan, calla mujer y duerme, que son las suyas. Bueno, eso como nota curiosa, rascuña, con C, no rasguña, no rasguño. Bueno, la evolución LR también, exactamente igual. Pañuelo en vez de pañuelo, anzuelo en vez de anzuelo, corriguera, sanguijuela, mareo, canjirón, maracatón, merecina en vez de merecina, etc. Hay alternancias de consonantes, de varias consonantes que alternan entre sí en palabras de más de 2 sílabas, como por ejemplo, pues tenemos consonantes en K y G, por ejemplo, cuchillo en vez de cuchillo, o gangrena en vez de gangrena, carraspera en vez de carraspera, las consonantes B y M también alternan, moniato en vez de boniato, mendema en vez de vendema, etc. Merienda en vez de merienda. También el paso de B a G también se produce. Esto es, bueno, está muy extendido también. Bueno evolucionó a bueno, vuelta a huerta, buey a buey, etc. El paso de G a B también ha ocurrido, sobre todo en la habla enfática, por ejemplo en aguja en vez de aguja, jugar en vez de jugar, juguete en vez de juguete. Otras características fonéticas, pues, también típicas del aragonesismo, de los aragonesismos, son el grupo consonántico NS, que en castellano se redujo a S. Ansa, yo, asa, y panza, pasa. Pero en aragonés
y en los aragonesismos murcianos se ha conservado ese grupo de dos consonantes. El reforzamiento nasal, añadirle una N a las palabras que originalmente no la tenían. Bolinche en vez de boliche, calinche en vez de caliche, en vez de hechizar, hechizar se convierte en hechizar, una muy típica. Mucho se convierte en muncho, igual mocho en moncho, nicho en nincho, lejos en lenjo, etc. Y luego la disimilación es cuando se pierde una consonante porque la misma consonante está en la sílaba siguiente. Es decir, esa repetición de la misma consonante hace que se pierda una de ellas. Y esto es muy típico y yo lo sigo escuchando, bueno, muy a menudo, ¿no? Es decir, programa en vez de programa, problema, progreso. Es decir, ahí hay dos R's, además en la misma posición, detrás de otra consonante oclusiva además, y entonces desaparece la primera R. Proclama, proclama. En este caso hay una R y una L que muchas veces se alternan también, se confunden entre sí. Y también la N se convierte en L, como en Menendola, por ejemplo. Hay cambios de vocales, cambios de lugar dentro de la palabra, cambios de posición dentro de la palabra, que se llaman metátesis, cudiar en vez de cuidar, naide en vez de nadie, ciudad en vez de ciudad, cieca en vez de cequia. También la R se desplaza a otra sílaba, prove, dentro, frábrica, pedrica en vez de predica, etc. La R también pues, se puede colocar en distintas circunstancias en la sílaba anterior, preseguir en vez de perseguir, premiso en vez de permiso, y bueno, crebaza en vez de quebraza, pedricar en vez de predicar, prove en vez de pobre. También hay cambios de acentuación, esto es típico del aragonés. En aragonés no hay palabras esdrújulas. Entonces las esdrújulas se convierten en palabras llanas. O sea, o al revés. Eso o al revés. Es decir, ahí dicen medico, pero también ocurre lo contrario. Palabras llanas que se convierten en esdrújulas. Por ejemplo, perito es perito. Aunque, bueno, es general escuchar perito. Célebre, paradís, kilómetro, es decir, la acentuación se cambia a otra sílaba distinta de la que originalmente estaba. Y bueno, también en la conjugación, etc. Los prefijos también se confunden. Sospesar en vez de sopesar, sorpresa en vez de sorpresa, etc. Voy a ir un poco más deprisa. Desaparece la D del prefijo des y se añade una D en el prefijo ex. O sea, por ejemplo, esbaratar, escalabrar, estrozar, estroza, esgarrar, ahí se le desaparece la D del prefijo des y en otros se le añade una D. De explicar, de exagerar, de extender en vez de extender, de ensanche en vez de ensanche. Y luego se añade el prefijo des completo, que es muy curioso. En vez de apartar se dice desapartar. Y en vez de inquieto se dice desinquieto. Eso supone una reduplicación del prefijo y una redundancia. Es curioso que cuando un matrimonio se divorcia,
que dicen muchas veces, se han desapartado. Se han desapartado. Bueno, se añade en, el prefijo en palabras que no tienen, entavía, encangrenar, en comenzar, en principiar, etc. Se añaden otros fonemas como la R pentética, como otras por cruce de palabras. Voy a ir avanzando. Los prefijos, pues ya he dicho, son muchos prefijos de origen aragonés, ¿no? En, des, des en vez de es y es en vez de des, como ya he dicho. Ico, tan típico sobre todo del bajo aragonés, y el sufijo eta, de diminutivo. Eta es típico del alto aragonés, del aragonés propiamente dicho, del alto Aragón, también existe en catalán. Placeta, calceta, son aragonesismos claramente. Azo, como aumentativo, significando acción. Aco, ro, pastorro, panzorra, tranquilorra. Hada, platerada, que se queda en platerá. Caspachá, una montonada. Y acalorá, or, nombres abstractos, el or, agror, era, sobre todo pues, con árboles frutales, noguera, almendronero, y otras palabras como polsaguera, botonera, y gentilicios de ciudades o de pueblos. Villenero, eldero, igual que otras como qué pesetero, qué tal, es decir, que en el artículo desaparece la vocal, igual que en valenciano. Los pronombres, las preposiciones con los pronombres pa tú, con mí, con ti, en vez de conmigo, contigo. Uso de que sin preposición, se elimina la preposición de, la placeta, Santiago, etc. Adverbios con sufijo s, de baldes, de mentirijicas, arribotas, se le añade una s, y contra en vez de cuanto, o sea, cuanto más trabajo, más cansado estoy, ¿no? Se dice contra más trabajo, aquí en murciano, contra más trabajo, o en vez de después que, en acabar esto, pues hablaremos en la calle, en acabar las ponencias, etc. El sufijo diminutivo ico es, ya digo, es normal, voy rápido, igual que el sufijo eta, ya los he nombrado, etc. Aquí he puesto más ejemplos de palabras formadas con estos sufijos, y con el significado que tienen, vacilación de sufijos también, o falta de sufijación, cuando dice acaloro en vez de acaloramiento, acomodo en vez de acomodación, desespero, qué desespero que tengo, en vez de qué desesperación, etc. Eso también es influencia aragonesa. En los verbos también se añade el sufijo s, sobre todo en el pretérito indefinido, en la segunda persona del singular. En vez de dijiste, pues dijiste, fuiste, viniste. El sufijo ahí, venéis, saléis, vivéis, en vez de venís, salís. Cuando se utiliza como verbo auxiliar, el verbo ser en vez del verbo haber. Esto es igual que ocurre en catalán también, pero en aragonés también ocurre. Pues si yo fuera venido, si yo fuera sabio, es decir, el verbo ser como verbo auxiliar. También el personalizar, el haber. Habemos mucho en esta sala, ¿verdad? Eso es, bueno, tan normal, es tan compramos para distinguirlo
del presente de indicativo, se dice ayer compremos. Entonces es igual al presente de subjuntivo, pero eso también es... Luego hay arcaísmos también, truje, vide, gerundios también, formados a partir del pretérito indefinido, en vez de la parte del infinitivo, tuviendo, diciendo, quisiendo, dijendo, participios también que ya se utilizan muy poco, está fallo, está rullo, no se utilizan ya apenas, se utilizan muy poco, apenas, pero está nulo sí, está nulo. Y luego hay restos también del antiguo partitivo con la preposición de, como por ejemplo la frase de animales he visto, pero como tú ninguno. Y luego comer de caliente, comer de salado, de frito, etc. Bueno, también es influencia valenciana también. El apócope del artículo ya lo he nombrado también. Pero bueno, el artículo lo también como función pronominal, de pronombre. Lo de Paco, tal, lo de tal, eso también es, y como ya he dicho, los pronombres cuando van acompañados de preposición, pues se utiliza el pronombre normal, no el que se debe utilizar, o el que se utiliza en castellano. Va tú, con tú, etc. Con mí, con ti, etc. Ya digo, se elimina la preposición de. Vale, acabo ya. Y bueno, pues voy pasando rápido. Y finalmente, pues en sintaxis, y con esto acabo, el cambio de posición de los pronombres. Es decir, me se cayó en vez de se me cayó. Yo me sorprendí cuando empecé a leer gramáticas sobre la gramática de Aragonés, libros sobre Aragonés, que en Aragonés es normal. Esto no es un vulgarismo, esto es un aragonesismo, que no es lo mismo.